El corazón es parte del cuerpo y nosotros somos el cuerpo. Entonces dijimos que Cristo es la cabeza de la iglesia y bueno, y nosotros somos el cuerpo. Y entonces la función del cuerpo, ¿cómo es la función del cuerpo? Y entonces queremos ver eso, queremos entenderlo para poder edificar la iglesia o el cuerpo de Cristo, ¿no?, a la semejanza del Señor. Y entonces nosotros decíamos que el espíritu y el alma, ellos se entienden por medio del corazón o se comunican por medio del corazón. El espíritu y el alma se comunican por medio del espíritu y del corazón. Ahora, si el alma tiene que ser santificada, nuestro espíritu ya fue santificado, ya fue regenerado por medio de la vida que hemos recibido, que es la vida del nuevo hombre, que es la vida de la nueva creación, que es la vida de Cristo resucitado. Nosotros ya hemos santificado nuestro espíritu cuando nos hicimos uno con el Señor, porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿no? Entonces, si nuestro espíritu está santificado, pero ahora nuestra alma tiene que ser santificada. Pero el espíritu no santifica el alma sin el corazón, porque el corazón forma parte del alma. Eso lo vamos a ver por la palabra. Y entonces leímos ahí en el Salmo 4:4, alabado sea el Señor, Salmo 4:4, que dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones, dice, en vuestro corazón, estando en vuestra cama. Y ahí nosotros veíamos cómo es posible que el corazón meditara, ¿no? Porque la meditación es parte de la mente, ¿no? Entonces nosotros creíamos que lo que meditaba era la cabeza. El corazón, los pensamientos están en el corazón, dicen los evangelios. Claro, y entonces ahora vemos que nosotros meditamos por medio de nuestro corazón. Porque dice, meditad en vuestro corazón. Y eso es maravilloso, porque eso nos corresponde a todos. Vio que a la mano lo único que le corresponde es tomar los objetos. Por ejemplo, a las piernas lo que le corresponde es caminar. A los pies lo que le corresponde es dar pasos. Bueno, al corazón lo que le corresponde al corazón es meditar. Esa es la función del corazón. Y eso, como está en el cuerpo, entonces todos los miembros del cuerpo de Cristo dependemos del corazón para vivir. Así como el cuerpo depende del corazón físico para vivir, así en lo espiritual también dependemos del corazón. Ahora, si nos lleva el Señor a meditar en nuestro corazón, es porque nosotros tenemos que entender que tenemos dos mentes ahora. Tenemos dos mentes que tienen que llegar a ser una sola mente. Tenemos la mente de Cristo por un lado y tenemos la mente de nosotros, o del yo, ¿no? Porque yo y Cristo no somos uno todavía. Pero llegado un tiempo en que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Ahora, ¿cómo logramos que nuestro corazón sea, o nuestra mente, o nuestro yo, sea uno con el Señor, con la mente de Cristo, ¿no? Eso es por medio de la meditación. Eso es por medio de lo que dice ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Vio? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso nosotros lo podemos hacer por medio de que hemos obtenido el conocimiento exacto de la palabra del Señor. Porque Pablo dice: por la misericordia de Dios os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. Ahora, ¿cómo conocemos la misericordia de Dios? Por medio de lo que hemos oído y hemos entendido en los capítulos anteriores.
Entonces ahora dice, no conforméis a este siglo, mas reformaos o transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, nosotros somos o fuimos renovados en nuestro entendimiento. Hemos sido, en nuestro entender, ahora entendemos otras cosas que antes no entendíamos. Ahora entendemos que somos hijos de Dios, ahora entendemos que somos santos, justos y perfectos. Antes eso no lo entendíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos la mente de Cristo. Ahora Cristo nos hizo entender a nosotros lo que nosotros somos. Somos salvos, somos hijos de Dios, somos santos, justos y perfectos en Cristo. Ahora nosotros tenemos ese conocimiento, pero dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Quiere decir que tenemos que seguir renovándonos. Es decir, lo que entendí ayer tiene que renovarse más profundamente hoy y mañana más profundamente. Renovar, siempre estamos renovando lo que hemos aprendido. ¿Para qué tenemos que ir renovando todos los días el conocimiento que nosotros tenemos? Para ser conformados a la imagen de su Hijo. Porque dice ahí, renovaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis, dice, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios cuando vamos siendo renovados en nuestra mente, ¿no? Vamos siendo nosotros, por medio de la experiencia que vamos entendiendo, que vamos teniendo, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso, sino que vamos a ahondar en el corazón. Entonces el Salmo 4.4 nos dice, meditad en vuestro corazón, ¿no? Y en el Salmo 51, ahí vemos cuando David cayó en pecado, cuando él confiesa su pecado, cuando él reconoce que en su corazón hay maldad, ¿no? Conoce que él tenía un corazón lleno de adulterio, de mentira, de iniquidad. Entonces, él dice en el capítulo 51 de Salmos, versículo 10, usted lo podíamos leer todo hasta el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué dice eso? No, porque en el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido, más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces David reconoce, ¿no?, la condición que él tenía delante de Dios, ¿no? Especialmente su corazón. El corazón de David, como nuestro corazón, estaba lleno de maldad. Ahora, la maldad que nosotros teníamos antes, esas maldades fueron borradas por medio de la sangre de Cristo. Pero hay maldades, ¿no?, en nuestros corazones que tienen que ser santificadas por medio del Espíritu Santo y la palabra. La maldad más grande que nosotros ahora entendemos que podemos tener es ir en contra del propósito de Dios. No, la maldad más grande, porque muchas veces uno dice que la maldad más grande es el adulterio, la fornicación y todo eso. Esas son maldades que se manifiestan en nosotros. Pero la maldad que nosotros tenemos en el corazón es cuando no somos uno con el propósito de Dios.
Nuestro corazón no está puro, no está limpio nuestro corazón, nuestro corazón está lleno de maldad. Porque si decimos que amamos a Dios y no le satisfacemos en lo que Él necesita, ¿cómo podemos decir que le amamos? Y si le amamos, ¿por qué no le satisfacemos? Sabemos que el Señor es la cabeza del cuerpo, Él necesita un cuerpo. Si yo digo que amo a una persona y una persona, nosotros hemos oído muchas veces por la televisión, que una persona necesita un pulmón o un riñón y lo recibe de un ser amado. Una persona que ama a ese ser que necesita, dona su órgano, gracias hermano, su órgano para que aquel que está sufriendo deje de sufrir. Y nosotros decimos que amamos al Señor, ¿no? Y entendemos que Él necesita el cuerpo, pero resulta que no se lo damos, ¿no? Vivimos nuestra propia vida. Nuestra casa está artesonada y la casa del Señor está vacía, dice, o no está terminada, o está incompleta. Entonces, así como Dios hizo con nosotros, nosotros tenemos que hacer con Él. Él no solamente nos dijo que nos amaba, sino que Él vino desde el cielo, ¿no? Y Él se hizo hombre, tomó carne humana, ¿no? Y bueno, y todo lo que eso significa. Él demostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora nosotros decimos que amamos a Dios y decimos que Cristo es la cabeza, pero que la cabeza sin el cuerpo es inútil, ¿no? Y Él necesita el cuerpo. ¿Y quiénes son el cuerpo? Todos los miembros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo en nuestra casa cuando tendríamos que estar acá en la reunión? Siendo edificados por la palabra de Dios, siendo instruidos para poder llevar esa tarea adelante. Pero ¿cómo la podrán llevar adelante si no tienen el conocimiento? Y hoy es el día que el Señor trae el conocimiento, ¿no? ¿Será que lo escucharán aquellos que no vinieron? ¿Lo podrán entender? No sabemos, pero lo único que sabemos es que tenemos que examinar nuestro corazón. Y David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque el corazón de él estaba sucio. Pero sin embargo, él tenía en su corazón, después de muchos años, cuando era mayor, no es casi un anciano, él tenía el corazón limpio porque él quería edificar la casa de Dios. Dios había limpiado de una manera su corazón porque sus palabras eran verdaderas. Él era un hombre humilde, muy humilde era David. Reconocía su falta, reconocía su pecado. Y Dios le dio una limpieza de corazón que él pudo ver que Dios necesitaba una casa. Como él tenía una casa hermosa, preciosa, y Dios no tenía casa donde morar. Y entonces se empezó a atesorar para la casa de Dios. Y Dios no le permitió hacerle la casa porque era un hombre de sangre. Dice, no quite de mí tu Santo Espíritu. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Qué terrible, ¿no? ¿Podrá ser que Dios nos eche delante de Él, ¿no? Teniendo nosotros un corazón sucio? Si nosotros tenemos un corazón malo, perverso, ¿podrá Dios echarnos de su lado, de su presencia? Porque Dios no tolera esas cosas. Dios no tolera la maldad, en ningún gramo de maldad. Por eso Él está en la santidad. Él vive en la santidad. Entonces, y si hay alguna pizca de maldad en nosotros, ¿cuándo está la maldad en nosotros? Cuando nosotros tenemos el conocimiento de su voluntad y de su propósito y miramos para otro lado. Ahí está, eso llama Dios maldad. Muchas veces llamamos maldad muchas cosas que hacemos, pero muchas cosas que hacemos las hacemos no queriéndolas hacer, que no me acuerdo cómo se dice eso. No lo hacemos a propósito, no lo hacemos voluntariamente, pero sin embargo eso llamamos maldad. Pero la maldad que Dios, dado que nosotros estamos entendiendo cosas maravillosas y preciosas, que nosotros teniendo el conocimiento, la iluminación de lo que tenemos que hacer, de cuál es su voluntad, cuál es su propósito, no lo llevamos a cabo. Esa es la maldad. Eso es peor que
que el adulterio o que la fornicación. ¿Por qué es peor? Porque muchas veces esos pecados se cometen, ¿no? No digo que está bien cometerlo, pero se cometen en contra de... No es la intención del hombre cometer esos pecados, simplemente es un descuido, caen esos errores, pero teniendo nosotros el conocimiento y no llevar a cabo la edificación del cuerpo, eso es una maldad muy grande, muy grande. Que el Señor tenga misericordia de los hermanos que entienden estas cosas, pero miran para otro lado. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Porque esto nos produce mucha tristeza, mucho dolor, ¿no? Que el cuerpo de Cristo no se forme, ¿no? O no lo entienden. ¿Por qué no lo entenderán? Porque no hay sinceridad en el corazón del hombre, de aquellos que dicen que son hijos de Dios. Porque el Señor dice que Él nos hace entender todas las cosas. ¿No? ¿Por qué no lo entienden? Por la maldad que hay en el corazón. Porque no hay corazones puros, no hay corazones, ¿no?, que están en una comunión perfecta con el Señor. Quieren entender en medio de la suciedad, en medio de la inmundicia, y no es así. ¿No? Las cosas de Dios se entienden en la santidad, en la pureza del corazón, ahí se entiende. Por eso Dios quiere santificar nuestro corazón, ¿no? Para que podamos entender sin esa maldad en el corazón, podamos entender cuál es su voluntad y cuál es su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Usted le pregunta a la gente y la gente no sabe, ¿no? ¿Cuál es? Y el propósito de Dios es edificar, ¿no?, el cuerpo para su Hijo, porque el Hijo de Dios necesita el cuerpo. ¿Para qué necesita el cuerpo? Para sacar la esposa de allí, porque Él necesita una esposa, ¿no? Y así, y nosotros tenemos ese conocimiento y hablamos de este tema hace ¿cuántos años? Años estamos hablando de este tema. ¿Quién nos atiende a nosotros? Nadie. ¿Quién se une con nosotros para hacer una realidad lo que el Señor quiere? ¿El propósito del Señor o la voluntad del Señor? Pocos, casi nadie. Gracias por los hermanos que entienden y que están. Que el Señor les ayude y juntamente nos ayude a nosotros para que lo podamos lograr. Proverbio, vamos a leer, Proverbio 4:23. Fíjese lo que dice en Proverbio 4:23. Vamos a leer desde el 20. Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué cosa? Las palabras. Guárdalas en medio de tu corazón, dice. Porque son vida a los que la hallan y medicina a toda carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad. ¿Dónde está eso? En el corazón. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca, pero no está en el corazón, está en la boca, sí, pero en la boca habla la abundancia que hay en el corazón. Aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Fíjese qué palabras maravillosas. Para nosotros, esta palabra, fíjese, se escribió antes de que Jesús naciera y todavía tienen vida. Alabado sea el Señor. Y todavía tienen vida porque llega a nuestro corazón. Hijo mío, está atento a mis palabras. Y a veces no atendimos a la palabra del Señor. No inclinamos el oído para atender lo que el Señor está hablando, ¿no? Inclina tu oído a mis razones. Bueno, ¿y por qué Dios quiere un cuerpo? Tan importante el cuerpo, a las razones. ¿Para qué? Bueno, atendamos las razones, ¿no? No se aparten tus ojos, no se aparten de tus ojos. ¿Cuál? Las razones y la palabra. Guárdalas en medio de tu corazón, ¿no? Guárdalas ahí en el corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a toda carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Vio el corazón, la importancia del corazón?
tenemos que cuidarlo, guardarlo, ¿no? Atesorarlo, el corazón. No tenemos que permitir que de nuestro corazón brote una maldad, ni siquiera pequeña. Ningún tipo de maldad tiene que brotar de nuestro corazón. Pero ¿cómo hacemos eso? Guardando la palabra de Dios, dice. Estando atento a sus razones, ¿no? Que nuestros ojos, cuando habla de los ojos, nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, dice, ¿no? Que nuestros ojos no se aparten de su palabra, ¿no? Qué terrible esto del corazón, ¿no? Porque el corazón es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia. La iglesia está lleno de perversidad y de maldad, la iglesia, siendo que tienen a Dios en su espíritu. Ellos dicen que tienen a Dios en su espíritu, mienten. No mienten, tienen a Dios en su espíritu. Pero también cuando ellos dicen que tienen a Dios en su corazón, eso no es verdad. Porque si tuvieran a Dios en el corazón, entonces sería otra la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de sentir. ¿Vio? La pureza del corazón es algo maravilloso. Vio que Pablo decía que teníamos que ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué maldad tiene un niño? No tiene maldad un niño, ¿no? Él es sin maldad. Bueno, y nosotros en cuanto a la maldad tenemos que ser así, inocentes. Y bueno, a nosotros muchas veces nos dice que somos tontos, ¿no? Pero encontrar un hermano o una hermana que no tenga esa maldad. La vida que transmites, esa persona, transmite mucha vida, mucho buen consejo, mucho buenas direcciones, ¿vio? Pero la maldad en la iglesia, cada uno debe mirar su corazón, debe examinar su corazón cada uno. No permitir que venga nadie a poner una maldad en mi corazón. Ni siquiera nuestros hijos, ni nuestra esposa, que son los que más tenemos de cerca, ni nuestros hijos no pueden poner maldad. Nosotros siempre nos tenemos que mantener puros. ¿Cómo nos mantenemos puros? Atesorando la palabra de Dios, siendo atentos, porque muchas veces hay conversaciones que la intención de Satanás es introducir en nuestro corazón un mal pensamiento. Y nosotros tenemos que estar atentos contra eso, no permitir la maldad, ¿no? Y decir, no, esto no es así. Yo, como Pablo le decía, a nadie conocemos según la carne. Si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos en Dios. Alabado sea el Señor. No sé si usted está entendiendo, hermano. Entonces decimos que el Espíritu, así como el Espíritu se tiene que comunicar con nuestro cuerpo físico, por medio de la santificación del alma, así decimos también que el alma no puede ser santificada sin el corazón. El corazón primero es santificado, o es santificado juntamente con el alma, los dos han santificado, ¿no? Porque del corazón y del alma brotan los pensamientos, las intenciones. Digo que Dios Dios lo dice, te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿no? Dentro de ti. Esas dos cosas tenían que dar. El espíritu no habla del espíritu, el soplo, sino que habla del espíritu, la manera de pensar, la manera de entender las cosas, ¿no? Eso iba a ser nuevo. ¿Cuándo? Cuando nosotros recibíamos la vida del nuevo hombre. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Mateo 12:34. Mateo 12:34. Fíjese estos hombres que vivieron en el tiempo de Jesús y que supuestamente eran aquellos que tenían que dirigir al pueblo de Dios. Fíjese lo que ellos tenían en sus corazones. Dijimos 12:34. Si alguien encontró, puede leer, hermano. Alabado sea el Señor. Generación de víboras, ¿cómo podés hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón abre la boca. ¿Vio? Fíjese. ¿Cómo podían hablar lo bueno siendo ellos malos?
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces lo bueno que hablaban era lisonja nomás, era mentira. ¿No? Hacían de lo bueno, hacían algo, digamos, algo digno de burla. Porque ellos hablaban lo bueno, pero tenían maldad en su corazón. Mucha maldad en su corazón. Egoísmo, mezquindades, ¿no? Odio, rencores, espíritu de orgullo, de vanagloria. Porque dice, yo no soy como este, dice el fariseo. Dice, yo no soy, yo ayuno 2 veces o 3 veces por día, por semana. Y este no es pecador. Pero dice el Señor que ¿quién salió justificado? No, aquel que se humilló el corazón, que se derramó delante de Él. Hoy es exactamente igual. Y lo más triste es que pasa en nuestras iglesias de gracia. En nuestras iglesias de gracia hay tanta maldad. Bueno, maldad por el hecho de que conociendo el propósito de Dios y la voluntad de Dios no la llevan a cabo. ¿Por qué no la llevan a cabo? Porque hay maldad en el corazón. Pero entonces, ¿qué gracia conocen? ¿Qué espíritu es el que lo dirige a ellos? Según ellos dicen que le guía el espíritu de la gracia. ¿Y cómo puede ser que le guíe el espíritu de la gracia y ese espíritu le lleva a no llevar a cabo el propósito y la voluntad de Dios? ¿Cómo puede ser? No, ellos se volvieron religiosos. No digo todos los hermanos, pero la gran mayoría. La gran mayoría que conocen la voluntad de Dios y el propósito de Dios se dejaron engañar por las pasiones, ¿no? Por el mundo, por la carne. Y ahora en vez de ser uno con el propósito de Dios, ahora el único que le interesa es el propósito de ellos individualmente. Fíjese que dice, vamos a leerlo de nuevo. Esto es triste, pero esto hay que decirlo, hermano. Dice, cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, el 32. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Fíjese, por eso me encanta esta parte, este versículo me encanta porque la profecía tiene que ser en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice así. Y nadie puede tomar al Espíritu Santo para profetizar, ¿no? Así en vano. Porque dice que esa persona no tiene perdón. Pero ¿qué hacen los hermanos? Profetizan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque sabe que el nombre de Jesús pueden blasfemar y pueden alcanzar perdón. Pero si uno profetiza o blasfema al Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Por eso en este pacto de gracia la profecía es por medio del Espíritu Santo. Entonces dice, haced el árbol bueno, el 33, haced el árbol bueno. Fíjese, hacer el árbol bueno. Y está hablando individual. Yo no puedo hacerlo a usted bueno. ¿Qué es el árbol bueno? El árbol bueno es tener a Dios. Porque lo único bueno que hay en este mundo es Dios mismo. Tener a Jesús en el corazón. Hacer el árbol bueno. Pero ahora tenemos a Jesús, pero el árbol tiene que ser completamente bueno. Tiene que dar fruto o el fruto. Y para eso necesita el árbol, la vida de Jesús necesita alcanzar las raíces, necesita alcanzar el tronco, las ramas, las flores y después el fruto. ¿No? Y eso habla de todo nuestro ser. Tener la vida de Dios en nosotros, en nuestro espíritu, no es suficiente. Nosotros no tenemos que conformar con eso. Nosotros tenemos que anhelar más para nosotros mismos, ¿no? Y también para la iglesia, para el Señor, ¿no? Aquel que sea santo, santifíquese más todavía, dice. Cada día más santidad, más separación, ¿no? Pero usted conoce de aquellas cosas que nos tenemos que separar, porque cada uno tiene diferentes realidades, ¿no? Hay algunos que se tienen que separar de esto y otros se tienen que separar del otro, y cada uno tiene que saber. Entonces dice, haced el árbol bueno, alabado sea el Señor.
Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 17, versículo 16. Hacer el árbol bueno. Capítulo 7, versículo 16. Por su fruto se lo conoceréis, dice. Porque dice, guardaos en el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, más por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. Cógense, pregunta, cógense uva de los espinos o higo de los abrojos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que muchos dicen que tienen a Dios en su espíritu y en su corazón y lo único que tienen es abrojo? ¿Cómo puede ser? Porque no meditan, no piensan, no se detienen y consideran antes de hablar, antes de hacer algo, ¿no? Antes de emplear una discusión con alguien, no toman la posición que deben de tomar, que es la posición de hijos de Dios. ¿No? Porque no puede ser. Por los frutos los conoceréis. Cógese uva de los espinos o higo de los abrojos. Así todo buen árbol, lleva buenos frutos. Ahí está. Más el árbol malo, más el árbol maleado, dice acá, lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos. ¿Nosotros qué somos? ¿El árbol malo o el árbol bueno? El árbol bueno. Entonces, ¿por qué hay malos frutos? ¿No? ¿Por qué? Porque no ha sido santificado. No ha sido santificado. Ese árbol ahora necesita la rica savia. La savia que es la vida de Dios. Para que ese fruto sea bueno. Y ese árbol sea bueno. Entonces, no puede un buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Creo que lo leí mal, ¿no? No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtese y échese en el fuego. Así que por tus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjese lo importante que es el bien dentro de nosotros. No vamos a decir lo bueno dentro de nosotros. El bien. Nosotros sabemos que el bien que nosotros tenemos es a Dios. Porque Él es el único bueno. En Él no hay maldad. Si nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros, no puede haber maldad en nosotros. La maldad está en la carne. Eso sabemos. Pero sabemos que el Espíritu Santo lo tiene en estado de sujeción a la carne, de esclavitud. Él es un siervo para servir al Espíritu, a la nueva creación, a los hermanos y a la iglesia, ¿no? Pero en nosotros no hay maldad. No hay maldad en nosotros, si es que realmente tenemos el bien dentro de nosotros. Nuestro interior tiene que ser santificado plenamente. No podemos tolerar un mal pensamiento, un mal sentimiento dentro de nosotros, ¿no? Eso es inaceptable. Ahora que nosotros tenemos malos sentimientos y malos pensamientos, sí, pero aceptarlos dentro de nosotros no. Muchos pájaros vuelan en el aire. No podemos impedir que los pájaros vuelen en el aire, pero podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. Así son los malos pensamientos. ¿Cómo vamos a impedir los malos pensamientos? Los malos pensamientos vienen a nosotros. Son dardos del fuego del maligno. Pero lo que no le vamos a permitir que hagan un nido en nuestro corazón. Desechando constantemente por medio de la vida del nuevo hombre, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que desechar los malos pensamientos, ¿no? Que el diablo pone en nuestra mente, o quiere poner en nosotros. El 19. Todo árbol que nos lleva buen fruto, córtese y échese en el fuego. Así que por los frutos lo conoceréis. Qué terrible, ¿no? Entonces, un hermano que dice que tiene a Dios en su corazón, pero manifiesta lo malo, ¿se puede edificar con ese hermano? De ninguna manera. Tenemos que llevarlo a ese hermano a que tiene que pasar por el proceso de la santificación. ¿Lo vamos a desechar? No podemos desecharlo.
Pero lo vamos a decir, no, hermano, con firmeza y con autoridad. No, hermano, eso vos no sois. Dios está dentro tuyo. Honra a Dios. Si Dios está dentro tuyo, tenés que honrarlo. Así como Él te honró a vos. ¿Cómo te honró Dios a vos? Metiéndose dentro tuyo. ¿Qué era vos para que Dios se metiera dentro tuyo? No éramos nada nosotros. Éramos pecadores. Sin embargo, Dios nos honró y se metió dentro de nosotros. Ahora nosotros tenemos que honrar a Dios. Alabado sea el Señor. Que el Señor me ayude primeramente a mí. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundado sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, hicieron ímpetu con aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Fíjese. Estamos en un momento maravilloso de la iglesia, ¿no? Porque Dios nos está haciendo entender esto que es tan maravilloso, tan precioso. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero estamos nosotros. Estamos nosotros. Que el Señor bendiga a los hermanos que no están, que los ayude. Sí, en el mismo Mateo, del capítulo 15, está lo que contamina al hombre. Sí. Del 7 en adelante. ¿Qué capítulo, hermana Narva? 15, ahí nomás. Sí. Del 7 en adelante. Antes de ir, vamos a ir al 12:34. Ya vamos para ahí. Generación de víbora. ¿Cómo podéis hablar del bien siendo malos? ¿No? Porque de la abundancia del corazón habla por la boca. ¿No? Hablar mal. ¿No? Permitir en nuestro corazón un pensamiento malo. ¿No? Eso, hermano, que Dios nos guarde. Y bueno, y entonces, ¿cómo podemos guardarnos de eso? Tenemos que ir al monte. Tenemos que ir a orar, Señor, ayúdame, Señor. No permita que la maldad, porque estamos en un mundo de maldad. Este mundo está lleno de maldad. Y este mundo no nos soporta a nosotros. Este mundo quiere que nosotros seamos contaminados por esa maldad que está en él. Y nosotros necesitamos al Señor para que nos guarde. ¿No? Sin el Señor no vamos a poder. Entonces el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Que se vio ahí las palabras con las cuales yo voy a ser justificado. Ya soy justo, pero tengo que ser justificado por el Espíritu Santo. Tengo que ser justificado para mi recompensa, delante del trono de Cristo. Ya no para salvación, sino justificado para poder recibir el galardón más grande, el premio. Entonces, ¿eso cómo lo voy a alcanzar? Por medio de las palabras que yo pronuncio. Ahora, pero me tengo que estar cuidando yo de qué palabra voy a decir. Y si la única palabra que tenemos que hablar es la que está en el corazón. Entonces, ¿por qué me voy a cuidar? Voy a tener temor de hablar. Si lo único que voy a hablar va a ser las cosas del Señor. Lo único que hay en mi corazón es eso. Entonces, ¿cómo puedo ser yo hallado injusto en mis dichos si lo único que hablo es la palabra de Dios? No puedo ser hallado injusto. Ahora sí, yo en vez de tener la palabra de Dios tengo otra palabra, ¿no? Una palabra que no nace de Dios, que no vino de la palabra, del conocimiento de Dios. Entonces ciertamente que me tengo que cuidar antes de hablar. Jesús decía, sean pocas tus palabras, que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero ¿a quién habrá dicho eso? No, eso tenemos que ver, eso. Porque nosotros se nos mandó a hablar la palabra de Dios.
a llenarlo todo con el Evangelio de Jesucristo. ¿Vio? Pero ahora, en cuanto a aquellas cosas que no nos conviene hablar, sí, sí, no, no. Pero en cuanto al Evangelio, estamos para hablar todo el día, ¿no? Así que, hermanos amados, tenemos un corazón en nuestra alma que tiene que ser santificado. Y en eso estamos. Estamos en la santificación de nuestro corazón, ¿no? Por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Te invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Amén. Vamos a cantar un coro y vamos a levantar la ofrenda. Bella palabra de vida, Gracias, Jesús. sola de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Señor amado. Aleluya, Gracias, gloria a Dios. Te damos las gracias, Señor, Gracias por tu por tu palabra, por el entendimiento que tú nos das. Gracias por la comunión. Oh Señor, ayúdanos a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor, a no permitir, Señor, que ninguna maldad entre en nuestro corazón. Señor, que de nuestra boca solamente salga la palabra de vida eterna, la palabra que salva, la palabra que perfecciona, la palabra que santifica, la palabra que fortalece. Señor, que nosotros hablemos solamente de ti, Señor. Padre, ayúdanos. Bendícenos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos que no han venido, ayúdalos. Tú conoces cada vida y cada corazón, Señor. En tu mano entregamos todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. La reunión ha terminado. Señor Jesús.